Apendicitis. Nosotros conocemos muchísimo de apendicitis, hemos escuchado mucho. De repente, no sé si alguno de ustedes acá sufrió un ataque de apendicitis y terminó en apendicectomía, algún familiar, en fin. Muy bien. Entonces, ¿qué es la apendicitis? Pues recordemos que es una inflamación del apéndice vermiforme. Recordemos que desde el punto de vista morfológico, el apéndice vermiforme es un órgano linfoide que se encuentra ubicado a nivel retrocecal, ¿cierto? ¿Cuál es la principal causa para que se produzcan los cuadros de apendicitis? Obstrucción. Se obstruye el orificio, por así decirlo, de unión del apéndice con el ciego. ¿Cuáles pueden ser las principales causales de esa obstrucción? Los libros hablan que las pepitas de frutas, por ejemplo, eso de maracuyá, o que la pepita de tomate, o que la pepita de la guayaba, bueno, en fin, esas pepitas pequeñas, ¿sí? Pero realmente cuando uno hace una apendicectomía y envía el apéndice a patología, pues yo nunca he visto un reporte de patología que diga que es por pepitas, ¿sí? O sea, que dentro del apéndice encontraron alguna pepita. ¿Qué es lo que yo más he visto? Y de repente lo habla uno con otros médicos, con otros colegas, y de repente alguna literatura habla de eso, los fecalitos, la obstrucción generada por fecalitos. ¿Qué son fecalitos? Bolitas de materia fecal. Aunque no es una relación directa, hago la aclaración. Aunque no es una relación directa, uno mira a los pacientes con apendicitis y uno les pregunta, y hay un factor de riesgo, vuelvo a repetir, no todos los pacientes lo tienen, por lo tanto no podemos tomarlo como una etiología, ¿sí? Pero estreñimiento. Entonces, esa materia fecal de estos pacientes es una materia fecal dura, es una materia fecal seca, y de ahí se puede desprender el famoso fecalito, un pedacito de materia fecal que está deshidratada, que está dura, ¿sí? Que tapa, como está tan dura, está deshidratada, no se puede, por así decirlo, como moldear. Entonces, es una piel que va a tapar la luz del apéndice. En eso sí se ha visto. Y como les decía, hay una relación. No lo puedo decir que es una relación directa, porque si yo lo digo que es una relación directa, implica que todos los pacientes con estreñimiento van a sufrir de apendicitis, y eso es falso. Pero sí se ha visto, y digamos que lo comento, sí se ha visto que como un factor de riesgo, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Para que se genere el apendicitis. Entonces, primero que todo viene la obstrucción de la luz del apéndice. Puede ser por el fecalito, puede ser por la pepita de fruta, puede ser en algunos casos la literatura, que no es muy frecuente, la literatura también habla de parásitos. ¿Sí? Hay un parásito, el Ascaris lumbricoides, que él se mueve mucho y tiene la tendencia de meterse así como en huecos, y se puede meter al apéndice. No se reportan muchos casos, hago la aclaración, pero sí uno que otro, ¿cierto? Muy bien. Se obstruye la luz. Al obstruirse la luz, comienza un proceso inflamatorio agudo en la mucosa de esa apéndice, ¿cierto? Que me va a generar un compromiso vascular, y antes de iniciar, y ese proceso de ese compromiso vascular me genera una ulceración a nivel de la mucosa, ¿correcto? Posterior que se produjo la ulceración de la mucosa, viene un aumento de la presión a nivel de la luz del apéndice. Como se obstruyó, se aumenta la presión intraluminal, o sea, se aumenta la presión dentro de la luz del apéndice. ¿Esto qué me genera?
que se obstruya la parte venosa, la circulación venosa. Al obstruirse la circulación venosa, esto me conlleva a una congestión ya del apéndice como tal, ya no solamente de la mucosa, sino del resto de las capas se inflaman, o sea, la capa muscular, o sea, la capa serosa, y esto me lleva a la obstrucción de la parte arterial. Y en ese momento, o sea, aquí desde la obstrucción al principio es una inflamación leve, pero desde que ya se ulcere la mucosa, el proceso inflamatorio va a ser progresivo, o sea, ya nadie lo para. ¿Qué para ese proceso inflamatorio? La cirugía, nada más, la apendicectomía, es lo único que para el proceso. El proceso es progresivo. Yo le digo siempre, por ejemplo, a mis estudiantes del hospital, los internos, yo asemejo el dolor de una apendicitis como, y creo que, no sé si se los mencionaba cuando hablábamos de pronto de infarto, como el dolor de como un avión cuando está despegando, ¿sí? Es un dolor ascendente, es un dolor progresivo, ¿sí? Que cada vez va aumentando en intensidad, cada vez va aumentando en frecuencia, ¿cierto? Y en un infarto, ¿en qué momento desaparece el dolor? ¿Cuando se muere el paciente o cuando ya se le pone tratamiento? Aquí no hay tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar a ver y desobstruir el apéndice, ¿sí? No puedo entrar a hacer ese proceso. Entonces, solamente cuando desaparece el proceso inflamatorio, cuando desaparece, el dolor, cuando se opera el paciente. Nada más, ¿correcto? Entonces, cuando ya hay un compromiso a nivel de la arteria apendicular, que esa arteria apendicular es rama de quién? ¿Ah? No, que la arteria apendicular, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Es rama de quién? Con tanto cariño que el viejito les hizo el dibujo a ustedes en el muro. ¿De quién? ¿Mesentérica inferior? No. Señor Pineda, ahí le están haciendo detrás que usted. Yo le iba a preguntar a él, pero me está diciendo que usted. Arteria apendicular, ¿de quién es rama? Regalo 05 de quiz. Ahora sí habla, ¿no? ¡Qué reón de interesado! Del que se une toda la... A la una. Sí, que coge la apéndice. Sí. A las 2. Sería... Espere. No. No se va de copia. O está chateando. No, 3 nombres, 4 nombres unidos. A las 3 se perdió ese 05. Por ahí va la cosa. Pues ese no es el nombre, ¿no? Sino para que se acuerden de la mnemotecnia. Tronco, ilio, biseco, apendículo, tronco, ilio, biseco, apendículo, cólico. ¿Y este tronco es rama terminal de quién? De la mesentérica. ¿De quién? Pues me hace así. ¿De la cólica media? ¿Cómo? ¿Cólica media? Cólica inferior, ¿no? ¿Cólica inferior? No, ¿Mesaraica? ¿Mesentérica? ¿Inferior? Sí, mesentérica superior. De la superior. Es la rama terminal de la mesentérica superior. El tronco. No se les olvida nunca eso. Bueno, muy bien. En ese momento, cuando ya hay compromiso o obstrucción de la arteria apendicular, ¿cierto? Es cuando viene el peligro, es el riesgo de las perforaciones del apéndice. Uno tiene que operar al paciente en esta fase o antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los laboratorios desde antes, más o menos los laboratorios desde acá, comienzan a aparecer alterados, el cuadro hemático, comienza a alterarse, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Aquí tenemos las fases del apéndice, el apéndice normal, y tenemos las diferentes fases. Fíjense que aquí ya en esta fase se ven zonas como necróticas, con zonas como negras. ¿Por qué? Porque ya se obstruyó la circulación venosa. Entonces ya le están llegando ahí, ya se están presentando zonas del apéndice en donde no le está llegando suficiente, o no se está produciendo, perdón, el drenaje venoso por la obstrucción. Y aquí mire ya la necrosis con perforación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tapó la arteria. Entonces ya no le va a llegar sangre a ese apéndice, el órgano entra en hipoxia, pero desafortunadamente para el paciente esa hipoxia es rápida. Entonces pasa de hipoxia a anoxia y en ese momento es que se presenta la necrosis y viene la perforación del apéndice. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues los síntomas de la apendicitis son muy bizarros, son inespecíficos. Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, constipación, fiebre, dolor abdominal. Esto sería lo único, pero ahorita le hago una aclaración. Escalofríos. Ahora, no todo como es un proceso tan agudo, no todos los síntomas se van a presentar. Así sean bizarros, no todos los síntomas se van a presentar. Yo no he visto el primer paciente con apendicitis que le dé fiebre y escalofríos, a menos de que ya tenga una peritonitis. Ahí sí, pero porque ya hay una sobreinfección bacteriana, entonces le da fiebre o escalofríos. Pero a un paciente, así tenga el paciente plastrón apendicular, yo no lo he visto con fiebre, yo no los he visto con escalofríos. Ahora, la constipación, que es el estreñimiento, no es un cuadro agudo. Les decía al principio, ese paciente ya viene con un cuadro de estreñimiento y posiblemente ese estreñimiento es el factor de riesgo para que se desprendan los fecalitos que me van a tapar el apéndice. No es que el paciente le empezó hoy, además de que ese paciente es un cuadro agudo de apendicitis y si hizo popis esta mañana y le empieza al mediodía o le empieza ahorita a las 10, 11 de la mañana, ¿qué constipación? ¿Sí? Entonces, lo más característico es, como es agudo, es el dolor abdominal. Ahora, ese dolor abdominal al inicio es un dolor abdominal difuso, es bizarro, o sea, es inespecífico, le duele todo el abdomen, todavía no se localiza el dolor. Con las horas, el dolor que inicialmente era difuso se va a ubicar a nivel de mesogastrio, o sea, a nivel periumbilical, y luego sí se localiza a nivel de fosa ilíaca derecha, en un punto que se llama el punto de McBurney. ¿Qué es ese punto de McBurney? Pues simplemente es el sitio donde se asume que está el apéndice en el paciente. ¿Cómo localizo yo ese punto de McBurney? Una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Aquí, esta parte del hueso que uno toca. Una línea imaginaria y en la mitad de esa línea imaginaria queda el apéndice. Entonces uno toca ahí y si el paciente ya tiene una hipersensibilidad, ya más o menos está uno como orientándose hacia el diagnóstico. Ahora, con este punto de McBurney existen unas maniobras que le ayudan a uno mucho al diagnóstico de la enfermedad, que son la maniobra de Blomberg, Robson, Psoas y obturador. ¿En qué consiste la maniobra de Blomberg? Como ya hay irritación peritoneal, entonces, Blomberg, eso lo tiene que hacer uno distrayendo al paciente. ¿Para qué? Para que no se sesgue, no se condicione la respuesta, porque si el paciente le está doliendo fosa ilíaca derecha y ve que el médico manda la mano a fosa ilíaca derecha, ay, me va a doler. Ay, entonces el paciente hace defensa muscular, en este caso voluntaria. El paciente como que tiembla el abdomen, ¿sí? Pero la enfermedad genera defensa muscular involuntaria, que es lo que yo voy a evaluar. Entonces uno se pone a charlarle al paciente, a preguntarle otra vez pendejadas que le preguntó pues en la anamnesis y cuénteme, es que usted cuando le empezó el dolor había tomado tintico, alguna cosa. El paciente no se imagina para qué estoy haciendo yo esas preguntas que pueden para el paciente sonarle ridículo, pero es para distraer al paciente y que el paciente no me haga defensa muscular voluntaria y yo pueda evaluar la defensa muscular involuntaria, que es la irritación peritoneal. Entonces, ¿en qué consiste Blomberg? Comprimo fosa ilíaca derecha
y suelto rápidamente. Cuando el dolor cuando no hay irritación peritoneal, cuando no hay defensa muscular involuntaria, a uno sí que yo tengo una intoxicación alimentaria, que yo tengo parásitos, que yo tengo colon irritable, ¿qué me duele más? Cuando comprimo o cuando suelto. Cuando comprimo me duele más. Cuando hay, ahora lo contrario, cuando hay irritación peritoneal por defensa muscular involuntaria, cuando es algo quirúrgico, lo que nosotros llamamos abdomen en tabla, ¿sí? Al paciente le duele más cuando suelta. O sea, al paciente le duelen ambos, ¿no? O sea, yo comprimo, le duele, pero cuando le suelto bruscamente, fíjense cómo hago la mano, suelto rápido, no que, porque pobrecito le va a doler cuando yo le suelte, te lo voy a soltar despacito, ya la maniobra no sirve. Entonces comprimo, suelto y le pregunto al paciente, ¿qué le dolió más? Cuando apreté, cuando oprimí o cuando solté, el paciente le va a decir cuando soltó. Eso es Blomberg positivo. ¿Sí? Blomberg positivo. Robsy es lo mismo que Blomberg, pero en el fosa ilíaca izquierda. Pero, profe, el apéndice queda en fosa ilíaca derecha. Sí, pero ya les dije que el paciente tenía ¿qué? Irritación peritoneal. Y el peritoneo cubre todo eso. Entonces, si el peritoneo está inflamado, lo mismo que Blomberg, comprimo, suelto, solo que al soltar fosa ilíaca izquierda, ¿dónde le duele al paciente? Fosa ilíaca derecha por irritación o por irradiación del dolor. Ese es Robsy. Psoas. ¿En qué consiste psoas? Le hago una flexión del muslo sobre el abdomen. ¿Cuál muslo? El derecho. Entonces pongo una mano en la cadera izquierda del paciente y le hago una flexión sobre la cadera derecha. Una flexión, ¿cierto? Cuando yo le estoy tratando de acercar el muslo, cuando yo estoy tratando de que el muslo del paciente toque el abdomen, la fosa ilíaca derecha, pues al paciente le duele fosa ilíaca derecha. Ese es psoas positivo. Y obturador, ya tengo la flexión, ¿sí? Ya tengo la flexión del muslo sobre el abdomen, es decir, ya le tengo el paciente así. ¿Qué es lo que le hago? Una ABD. Le separo el muslo, una ABD y le duele fosa ilíaca derecha. Esas maniobras son, o sea, por lo general uno hace todas las maniobras. Quítese el gordito. Uno hace todas las maniobras. Con que salgan 3 de 4, apéndice. Ya, apendicitis. No tengo que hacerle más. Hay otros cuadros que si quiero corroborar, porque de repente alguna maniobra salió dudosa, o porque de las 4 solamente me salieron 2 o una positiva. Hay 2 maniobras, no son científicas, ¿sí? No son científicas, ¿verdad? Pero sirven mucho. ¿Cuál es? Puño percusión en el talón derecho. Y como es un dolor irradiado, ¿a dónde llega el golpe? Y como esto está inflamado, ¿qué le pasa al paciente? Le duele. Y la otra, que es más sanguinaria, es poner a saltar al paciente sobre la pierna derecha. Bueno, digo, no son pruebas científicas, pero ayudan mucho, sobre todo cuando están dudosas estas maniobras, ¿sí? Cuando están dudosas las maniobras, entonces uno hace alguna de esas 2. O si salieron estas positivas y yo quiero reconfirmar. Quiero ver su pelota. Sí, estas. Bueno, muy bien. No. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico de apéndice es muy fácil. Primero las maniobras. Las maniobras, vuelvo a repetir, son muy disidentes. Las maniobras. Y no son maniobras que requieran pues hacer algo muy exagerado en el paciente. Muy sencillo. Comprimir, suelto y interpreto. Flexiono, interpreto. Abro e interpreto. Cualquier persona lo puede hacer. Inclusive en muchas ocasiones las mismas enfermeras, de pronto que ven el paciente allá torcido del dolor y dicen, ¿será un apéndice? Llaman al pacientico aparte, le hacen las maniobras y bueno, como que es apéndice. Y a mí me ha pasado, llega el doctor, es que hay un pacientico que me parece
que podría ser un apéndice. Pero todo ese reguero de gente que haya, que a qué pasa el paciente de repente se puede perforar. Entonces, como para adelantarlo, ¿sí? El cuadro hemático, leucocitosis. Los leucocitos siempre se aumentan cuando hay un proceso infeccioso. Pero, ¿qué particularidad tiene? De que va a haber neutrofilia, es decir, se van a aumentar los neutrófilos y hay desviación hacia la izquierda. ¿Qué significa esto en un cuadro hemático, desviación hacia la izquierda? Aparecen unos glóbulos blancos que no aparecen nunca, que se llaman los callados. Entonces, cuando ve uno un cuadro hemático que le reportan callados, quirúrgico. ¿Y qué cirugía? Apéndice. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales? Una adenitis mesentérica, es una inflamación de unos ganglios linfáticos a nivel de la arteria mesentérica superior principalmente, porque de repente el paciente tiene algún linfoma, tiene algún tumor que no se le había manifestado. Una gastroenteritis, la que nosotros conocemos una infección bacteriana, ¿sí? O vamos ahorita en el trabajo, van a hacer ustedes, por ejemplo, la Escherichia coli, que genera los cuadros de gastroenteritis, que es lo que más comúnmente le dan a los niños, ¿sí? La CEPI, enfermedad pélvica inflamatoria, las pacientes que tienen mucho flujo vaginal. En algunas ocasiones cuando tienen mucho flujo vaginal, esa bacteria migra rápidamente hacia la trompa y hacia el ovario. En este caso, ¿cuál? Del lado derecho. Muchas pacientes, inicialmente uno llega y ve a la paciente y dice, madre, será como llega el paciente casi que caminando de lado así, porque el dolor, si se ponen derecho por la irritación de los músculos, les duele, y llegan agarrándose y dice uno, pues madre, será un apéndice. Y cuando uno empieza a indagarles, bueno, primero que le refieren que tiene un flujo abundante de varios días de evolución, que el flujo es bastante maloliente, y cuando uno les hace el tacto vaginal y les palpa el ovario, ¿sí? Brincan del dolor. Pues obviamente ahí uno no dice, no, esto no es apéndice, no, probablemente no es apéndice. ¿Qué manda a hacer? Pues los exámenes de laboratorios. ¿Qué manda a hacer? Si hay la posibilidad, pues manda a hacer una eco, ¿sí? Pero a veces no tenemos la disponibilidad de hacer una ecografía de urgencia. Las infecciones de vías urinarias, también a veces las infecciones de vías urinarias confunden mucho, especialmente pues si es a nivel del riñón derecho, ¿no? Confunden mucho la parte para un diagnóstico de apendicitis. Cálculos. Un embarazo ectópico, ese sí que más, especialmente si el ectópico está roto. Y obviamente toca decir que de qué lado, ¿no? Del lado derecho. Un embarazo ectópico que puede ser tubárico, que puede ser ovárico. Quiste torcido de ovario. Hay un diagnóstico acá, aquí no está escrito, que no es tan grave la vaina, pero confunde mucho, por lo menos particularmente a mí y a varios colegas. Llegan hijo de madre apéndice, ay, está mi mujer, ¿no? Tiene apendicitis, o no será un apéndice, y resulta que gracias a Dios no es. ¿Cuál puede ser ese diagnóstico? No está ahí escrito, se presenta solo en mujeres. No está escrito. Es fisiológico, no es patológico. La ovulación, hay niñas que ovulan muy fuerte y llegan con un dolor impresionante, que parece que fuera apendicitis, simplemente que uno le manda un cuadro hemático y no hay leucocitosis, no hay neutrofilia, mucho menos que hay callados, ¿sí? La maniobra la única que saldría, entre comillas, digo yo, positiva, podría pasar positiva sería la de Blomberg. El resto de maniobras salen negativas. Yo la puedo poner a brincar en esa pierna derecha y no sienten dolor, ¿sí? La ovulación, ¿correcto? Bueno. El tratamiento, única y exclusivamente quirúrgico.
Yo le tengo de toda mi vida, eso no es de reciente, de toda mi vida, desde que era estudiante que vi un cuadro de un paciente con una peritonitis. Estaba yo de estudiante en cirugía y llegó un paciente con una peritonitis por una apéndice perforada, porque el paciente fue al médico y le dijeron que era el colon. Le mandaron, bueno, aquí ese producto no lo hay, digamos que el homólogo acá es la buscapina, el butilbromuro de iosina, ¿sí? Le mandaron eso y el tipo tome el medicamento. Pues llegó un momento, al principio le hacía efecto, pero llega un momento en que ya, en una peritonitis, ya el dolor no, o sea, el medicamento, la analgesia no la producía. El paciente se fue para urgencias, el cirujano lo valoró, dijo hay que operar porque tenía un abdomen en tabla, pero no se sabía qué era, el por qué. El paciente se fue con la parotomía exploratoria, ¿sí? O sea, cuando se sabe que hay algo adentro que es quirúrgico, pero no se sabe qué es, hay que hacer esa cirugía que se llama la parotomía exploratoria. Desde apófisis sifoides hasta espina de pubis se abre el paciente y se toca empezar a buscar. Sí, la cremallera. Hay que empezar a buscar qué órgano se le perforó, ¿sí? ¿Qué es lo primero que uno piensa, de acuerdo a los antecedentes del paciente? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Y por los antecedentes del paciente, cuando se le hizo la anamnesis, se le preguntó, el paciente ya llevaba como 12, 13 días y el paciente consultó que le empezó el dolor por ahí. Entonces, lo más común de una perforación es apéndice. ¿Cuál es la segunda? Las úlceras perforadas. ¿Cuál es la tercera? Vesículas perforadas. ¿Y cuál es las cuatro? Ahí sí ya vienen varias cosas, que los divertículos, que los pólipos, que el cáncer y toda esa cuestión. Entonces, obviamente cuando se abrió el paciente, pues la pudredumbre que había era impresionante. ¿Por qué? Porque se perforó el apéndice, materia fecal en peritoneo, sangre, un hemoperitoneo impresionante. O sea, no, por eso no se me olvida, y de ahí yo le cogí mucho miedo, mucho respeto, más que miedo es respeto a los dolores abdominales. El paciente murió, el paciente se quedó, bueno, el cirujano fue, sí, efectivo, ya tenía bridas, sí, tenía esas adherencias encima del colon. La cirugía duró como 4 horas, se le encontró rápido, sí, el apéndice perforada. Se retiró el apéndice, pero había que buscar en las demás vísceras que no hubieran perforación. Eso se llama exploratoria, ¿sí? Porque es que una víscera que se perfore puede estimular a otras vísceras que se perforen, ¿sí? Porque se sale el líquido peritoneal que se sobreinfecta, y esa sobreinfección me genera las bridas, las adherencias, me generan las perforaciones en otros órganos. Entonces es una cirugía extremadamente larga. El paciente se dejó abierto. ¿Por qué? Porque tienen el peligro de que se sobreinfecte con bacterias anaerobias. Entonces las bacterias anaerobias son las que más generan peritonitis. El Clostridium perfringens es el más. Entonces, para evitar que crezca la bacteria, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que le entre harto aire a la víscera. ¿Y cómo? Pues dejarle abierto abdomen. Sí, se le deja abierto, los pacientes se aíslan, en fin, ese tipo de cosas. Sí, hay que hacer evisceración, hay que hacer para hacer lavado de la cavidad abdominal, después de que ya uno se da cuenta, se retiró el órgano perforado, se da cuenta que no hay más perforaciones. Entonces las vísceras hay que impregnarlas con antibiótico, metronidazol, acitromicina, bueno, hay diferentes medicamentos, el cloranfenicol y esas cosas. Entonces se pone a tibiar agua, manda uno a tibiar agua, como quiera, estéril, ¿sí? Y se le echa ahí el antibiótico y se lava toda la cavidad abdominal. O sea, es una cirugía, se lava la cavidad varias veces. Después de que ya se lavó la cavidad abdominal, lavar las vísceras, que las sacó uno del abdomen, eviscerar. Lavar las vísceras para que quede impregnada las vísceras de antibiótico y ayuden a proteger para que no crezcan las bacterias. Y ya después de eso mete nuevamente la víscera, mete la víscera y el paciente se deja abierto.
y hay que estarle haciendo todos los días lavados quirúrgicos, se llaman esos. El paciente duró como 8 días y se murió, ¿sí? Porque ya la peritonitis estaba muy avanzada, obviamente. Eso me marcó a mí y me hizo cogerle lo que le digo, como ustedes lo quieran llamar, miedo o respeto al dolor abdominal. Yo por eso jamás, desde que soy médico, nunca mando un analgésico para un dolor abdominal, para evitar el enmascaramiento. Y eso sí que se ve en urgencias, los enmascaramientos, ¿sí? Sí, a mí al principio, a ese paciente o cualquiera le puede hacer efecto el diclofenaco, el ibuprofeno, la buscapina, pero ya cuando hay perforación no hace efecto el medicamento. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que el paciente, yo me estaba tomando una pepita, ya no me hace efecto, entonces me empujo ¿cuántas? Y empieza nuevamente el proceso de enmascaramiento, y cuando ya lleva al paciente que no le hace efecto, ya es demasiado tarde. Y los pacientes mueren por peritonitis, o es muy difícil, bueno, en fin, o se salva, pero queda con un pocotón de complicaciones, que inclusive en algunas ocasiones esas complicaciones pueden generar colostomías, que haya que quitar pedazos de colon y toda esa cuestión, por la sobreinfección, señor. ¿Los lavados es según el grado de peritonitis? No, siempre que haya peritonitis hay que hacer lavado. ¿Pero cuántas veces haces? 3 veces como mínimo. 3 veces como mínimo. La cavidad abdominal y luego 3 veces las vísceras, ¿sí? Y se le deja pues obviamente minivac de antibiótico y toda esa cuestión. Señora. Una pregunta, cuando da peritonitis y hacen una cirugía por el ombligo, ¿cómo se lavaba? Sí, se hace como si la paroscopia, por la paroscopia se coloca el líquido, como en la laparoscopia, cuando se hace por la paroscopia se hacen huequitos, entonces por ahí se introduce el líquido y se hace el lavado. ¿Sí? Como uno en la paroscopia uno hace un neumoperitoneo, o sea, uno llena la cavidad abdominal de aire, ¿sí? Para que se distienda el abdomen y quede un espacio entre el abdomen, la pared abdominal y la víscera, queda un espacio que permita manipular la cirugía, permita hacer la cirugía. ¿Sí? No solamente la laparoscopia para peritonitis, no, sino también para cualquier laparoscopia, por ejemplo, cuando a las niñas les van a hacer el pomeroy, o el pomeroy, se hace por laparoscopia. Toda cirugía con laparoscopia hay que hacer neumoperitoneo, se le echa primero aire a la cavidad abdominal. ¿Cómo? ¿Sí? Helios, o aire común y corriente. Y eso lo que hace es soplarme el abdomen, entonces aquí está la víscera, aquí está la pared abdominal, lo que hace el aire es esto. Se separa la pared abdominal de la víscera, entonces queda un espacio donde puede manipular tranquilamente el cirujano, el ginecólogo, porque lo hacen mucho también en ginecología, lo que les decía, para los pomeroy y toda esa cuestión, ¿verdad? Desde ahí yo quedé, a mí me marcó mucho, y yo nunca le mando un analgésico a un paciente para un dolor abdominal. Lo único que yo le digo es, primero, no tome analgésicos que yo no le he mandado, y segundo, si el dolor le aumenta, véngase por urgencia. Para los dichosos. Y varias veces me ha pasado que está empezando el apéndice, está empezando la vesícula y no hay signos específicos, y al otro día los veo hospitalizados, los veo que lo operaron. No, doctor, era apéndice, usted tenía razón, menos mal no tomé analgésico. Yo le tengo mucho respeto y siempre recomiendo, no tomen, me da terronera, es terronera cuando escucho gente decir, no, eso tómese una buscapina, eso de una vez tómese 2. ¿Sí? Bueno, ok, muy bien, preguntas, dudas, inquietudes sobre apéndice. Bueno, pasemos a los problemas vasculares. Los problemas vasculares, las hemorroides, ¿sí? Son las que, bueno, existen otros problemas vasculares como es la colitis ulcerativa que vamos a ver ahora, pero quizás las más frecuentes son las famosas hemorroides, ¿cierto? Bueno, la colitis ulcerativa o colitis isquémica consiste en que, pues ya nosotros sabemos que es una isquemia. La isquemia es la destrucción de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque se obliteró y empezó a una parte del vaso sanguíneo, no le empezó o por ese pedacito del vaso sanguíneo, debido a la obstrucción, no empezó a circular sangre, entonces se empieza
a isquemizar y luego de la isquemia viene la perforación. En el caso de las colitis isquémicas, ¿cierto? La arteria que principalmente se afecta es la arteria mesaraica inferior. Recordemos que la arteria mesaraica inferior es la que se encarga de dar irrigación a todo lo que es la parte izquierda del colon, desde el ángulo esplénico del colon hasta el recto. Está la arteria rectal superior, está la arteria sigmoidea, está la cólica izquierda. Todas esas arterias se encargan de darme la irrigación a lo que es desde el ángulo esplénico del colon, colon descendente, sigmoide, recto, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esas se puede presentar la obstrucción. Obviamente será mucho más grave a medida que sea el tronco, es decir, que se oblitere la arteria, se oblitere la arteria mesaraica, no las ramas, sino la arteria mesaraica inferior, ¿cierto? Se afecta principalmente, como les decía, desde el ángulo esplénico del colon hasta la parte del recto. ¿Qué es lo que hay? Pues ya les dije que hay zonas de necrosis en algunas partes de ese trayecto del colon, de la parte distal del colon. ¿Qué particularidad tiene? Que este proceso es por parches, por así decirlo, como segmentario. O sea, hay unas zonas que están con colitis, con la necrosis, con la úlcera, y otras zonas que están sanas, o sea, son como por parches, es como por segmentos, ¿sí? Esto es lo que se ve. Eso es lo que se ve cuando al paciente se le hace la colonoscopía, ¿correcto? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Pues principalmente es el dolor abdominal a nivel del cuadrante abdominal izquierdo y las diarreas sanguinolentas. Dependiendo la lesión, el tratamiento puede ser quirúrgico, hacer las colectomías cuando son procesos largos, o sea, hay muchas lesiones, se le hace la colectomía, ¿sí? Eso se puede perforar y me generan las úlceras, ¿sí? La colitis ulcerativa, y pues esto puede en un momento determinado malignizarse. Entonces, precisamente en aras de evitar la malignización, cuando se diagnostica la colitis isquémica, entonces por lo general el paciente termina en cirugía, en colectomía. Si lo queremos hablar, la colectomía ahí sería más una colectomía profiláctica, es decir, evitar que con el tiempo le aparezca un cáncer. Sí o sí, ese paciente va a terminar en colectomía. ¿Cómo así, profe? Porque si se perfora, ¿qué le puede generar al paciente? Una hemoperitonía, ¿sí? Una peritonitis con sangre. ¿Y en qué termina esa cirugía? ¿En qué termina esa parte? Cirugía, ¿sí? Entonces, sí o sí, que de pronto no sea hoy, pero sí puede ser con el tiempo. Sí puede ser con el tiempo. Entonces, los coloproctólogos, para evitarse estas complicaciones, cuando detectan, programan la cirugía, porque tarde que temprano a ese paciente hay que hacerle colectomía. Dependiendo qué tanta cantidad le quiten, les hacen colostomía, ¿sí? Esa es la otra. Gracias por hacerme caer en cuenta. La lesión puede extenderse. Entonces, si de repente el paciente tenía un poquitico de lesiones en sigmoides, pues simplemente le quito un pedacito de sigmoides. Pero si yo no lo opero al paciente, con el tiempo, no sé, con los años, la lesión se puede extender a colon descendente. Entonces ya la cirugía va a ser mucho más larga, va a ser mucho más invasiva, y es cuando terminan con colostomías, ¿sí? Entonces, sí o sí esos pacientes terminan en colectomía. La otra patología que es bastante frecuente, las hemorroides. En las hemorroides pues ya se afecta principalmente la parte terminal del tubo digestivo, la parte del recto, ¿sí? Aquí lo que hay es una dilatación de las venas. Anteriormente se llamaban las venas hemorroidales, ¿sí? Ahora se llaman pues las venas rectales. Todavía se usan el nombre de venas hemorroidales y toda esa cuestión. Hay dos tipos de hemorroides, ¿sí? Está la hemorroides interna y está la hemorroides externa. Cuando el paciente tiene una hemorroides interna, los vasos sanguíneos que principalmente se ven afectados son las venas rectales superiores. Cuando la hemorroides es externa, las que se afectan son las venas rectales inferiores. Entonces,
Acá tenemos una hemorroides interna, esto es el recto, y acá tenemos pues una hemorroides externa, el ano. ¿Sí? Los dos procesos duelen mucho, especialmente cuando el paciente defeca. Y fuera de eso, algo que también hablaba como cuando estábamos hablando de apendicitis, esos pacientes tienen como un factor y es el estreñimiento. Y es el estreñimiento, aquí sí lo podemos decir, es el estreñimiento quien le genera las hemorroides. ¿Por qué? Porque un paciente con estreñimiento, su hábito intestinal no es todos los días. Hay pacientes que uno les investiga y duran hasta 8 días sin tránsito intestinal, sin defecar, imagínense 8 días. Primero la cantidad de materia fecal y segundo la característica de esa materia fecal va a ser como está, si hay estreñimiento es porque la materia fecal va a estar ¿qué? Deshidratada, entonces será una materia fecal seca, ¿sí? Dura. Entonces cuando pasa esa materia fecal, cuando por fin se produce el tránsito intestinal y pasa esa materia fecal dura, deshidratada por la hemorroides, la lastima, la lacera y le genera dolor y en algunas ocasiones, dependiendo del grado de dilatación de la vena, sangrado, las rectorragias, ¿sí? También este tratamiento es netamente quirúrgico, ¿sí? Para que los supositorios son como principalmente de glicerina. Entonces para que esa glicerina como que ablande ese bolo fecal que viene tan duro, lo ablande para que no genere tanto dolor. ¿Sí? Como la glicerina es como un aceitico, entonces ese aceitico lubrica esta zona y también el bolo fecal que está en la ampolla rectal. Entonces para que, no es que, sí, bueno, sí lo ablanda sobre todo en la parte de la superficie. Y esa es la parte que más lacera o que más lastima las hemorroides y me genera el dolor y me generan los sangrados. Entonces para eso se le mandan los supositorios. Y la otra causa es para favorecer la defecación, ¿no? Cuando tienen impactación fecal, cuando llevan muchos días sin defecar, entonces la glicerina ayuda mucho para que el paciente, que uno lo ve en los niños, ¿no? El niño viene con estreñimiento, está con estreñimiento, le pone uno un supositorio y como eso es aceite reblandece, entonces como que estimula el tránsito y el niño defeca o el adulto. ¿Profe? Señor. ¿Y el proctoglivenol qué hace? ¿Sirva? Es anestésico. El proctoglivenol lo que es una mezcla de corticoide con anestésico tópico, entonces se utiliza, bueno, se puede utilizar en el manejo ambulatorio y en el manejo de urgencia por el dolor. ¿Sí? El ciloprocto, el proctoglivenol, desinflaman por el corticoide y anestesian por la lidocaína que tiene. Entonces, ¿para qué? Para que pues está muy seguramente esa vena muy trombosada, está muy dilatada, entonces para que no le duela tanto al paciente, le pone uno la crema, ¿sí? Eso viene con un aplicadorcito, entonces el paciente lo introduce, si la hemorroides es interna, introduce el aplicador por el recto y espicha para que salga la crema y embadurna todo eso. Ayuda a desinflamar y anestesia para el dolor del paciente. Y si es externo, pues no. ¿Sí? Pero sí o sí terminan en cirugía. Bueno, muy bien. Sí, es verdad, porque es que ¿qué hace el calor en un vaso sanguíneo? Dilatar. ¿Y qué es la hemorroides? Una dilatación. Y si el paciente ya tiene hemorroides y se sienta en un lugar caliente, le dilata más la vena, le aumenta el grado de hemorroides. Las hemorroides grado 1 y 2, el manejo es conservador. Las hemorroides grado 3 y 4, el tratamiento es quirúrgico. Ahora, la hemorroidectomía, uno no sabe qué es peor. Si quedarse con la hemorroides o que lo opere. Porque la cirugía es el posoperatorio, la cirugía, pues el paciente está anestesiado, no siente nada. No, fuera para sentarse, hermano. Pues está uno todo el día de pies y duerme boca abajo. El problema es que le tengo que estimular la diarrea al paciente. Entonces uno le manda bisacodilo, ¿sí? Le manda uno bisacodilo. Cuando pasa la materia fecal, así sea líquida, por una herida que está cicatrizando, ahí sí es que ven hasta el diablo, ¿sí? Eso sí no le dice uno al paciente, sino después de que lo operó.
No, porque es que hay pacientes que prefieren operarse. Hay pacientes que, si uno les dice el posoperatorio es muy doloroso y fuera de eso es muy doloroso como por de 10 a 15 días. ¿Sí? Exacto. Entonces el paciente, no, yo me quedo con el dolor, gracias. Entonces uno no les dice, sino ya cuando lo operó y lo va a mandar para la casita, uno le da las recomendaciones al paciente y esto le va a doler. Pero tranquilo, solamente le duele por unos 15 días. Bueno, y la otra, veamos, la otra es las hernias. Las hernias que también son patologías muy frecuentes, de repente ustedes van a tener que hacer muchos ultrasonidos o de repente van a tener que hacer TAC, ¿sí? Resonancia también, pero no tanto porque pues, con el TAC es más que suficiente para determinar si una hernia se encuentra encarcelada o si una hernia se encuentra estrangulada y con base en eso determinar conducta quirúrgica. ¿Qué es una hernia? Pues es la protrusión de una víscera en un saco herniario, ¿sí? La víscera va protruyendo lentamente siempre y va, ¿qué? Va armando ella misma, va formando el saco herniario, ¿cierto? Y pues esto me va generando que pues la hernia vaya creciendo, ¿no? En esa medida que va protruyendo la víscera sobre el saco herniario, va creciendo, ¿cierto? Existen diferentes tipos de hernia, está la hernia umbilical, están las hernias inguinales, y dentro de las hernias inguinales tenemos las inguinales indirectas y directas, están las hernias femorales, están las hernias por eventración, están las hernias por dehiscencia de sutura. Estas dos últimas, por eventración y por dehiscencia de suturas, pues se presentan en procesos postquirúrgicos, ¿sí? Entonces, por decir a un paciente que se operó de lo que sea y no quedó muy sujeta a la pared abdominal, el peritoneo, se separa el peritoneo y se protruye la víscera, me genera una hernia por eventración. La por dehiscencia de suturas, por más de que el cirujano haya agarrado bien el punto, por ejemplo, los que le dé tos al paciente posquirúrgico, recién posquirúrgico. Entonces cada vez que el paciente tose, pues obviamente se aumenta la presión intraabdominal, esto empuja la víscera, entonces empieza la víscera a golpear la zona donde están los puntos y van soltando los puntos y se abre y aparece la hernia por dehiscencia. La palabra dehiscencia significa como que se abre, se sueltan, esa es la palabra, la mejor palabra. Se sueltan los puntos, pero internamente, no externamente, internamente. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces las hernias inguinales, ¿cierto? Acuérdense que la hernia inguinal puede ser de dos tipos, les decía ahorita, indirecta o directa. La hernia inguinal indirecta es aquella que la víscera entra por el anillo herniario profundo, atraviesa todo el conducto inguinal y sale por el superficial. Esas son las denominadas hernias inguinoescrotales, o sea, protruye la víscera hasta el escroto. Esas son más frecuentes en el hombre. Y en la mujer es más frecuente la hernia inguinal directa, que la víscera protruye solamente por el anillo inguinal superficial, no entra por el profundo sino por el superficial. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, está el triángulo de Hesselbach, que es una zona de debilitamiento de la pared abdominal, ¿correcto? Muy bien. Tenemos las diferentes hernias, ¿sí? La hernia umbilical, tenemos la hernia inguinal, tanto directa como indirecta, ¿cierto? Aquí tenemos una hernia umbilical. Quizás las herniorrafias, la más fácil es la corrección, por así decirlo, de una hernia, la más fácil es la umbilical, ¿sí? Y simplemente lo que hace uno es levantar el ombligo, suelta la parte del ombligo dejando solamente los vasitos, obviamente, y ahí enseguida levanta uno el ombligo y ahí enseguida está el huequito por donde está protruyendo la víscera. Entonces lo que hace uno es simplemente cerrar ese huequito, coloca malla, que ya hoy día pues en todos los pacientes con herniorrafia se le colocan mallas, se fija la malla y luego se vuelve a poner el ombligo, se sutura y ya. ¿Sí? La malla, ¿cuál es la función de la malla? La función de la malla es evitar que se reproduzca la hernia, ¿sí? Evitar que aparezcan las hernias recidivantes.
¿sí? Entonces la malla lo que no deja es como lo que hace la malla es como poner una barrera de contención entre la pared abdominal y la víscera. Entonces no se va a volver a reproducir la hernia, ¿sí? Tenemos acá una hernia de la pared abdominal, ¿sí? Tenemos una hernia inguinoescrotal, que es una hernia inguinal indirecta. Acá vemos la hernia inguinal directa. ¿Cuál es el peligro de una hernia? Las grado 3 y grado 4. La hernia inguinal directa es cuando se encarcela. Normalmente en las hernias, ¿qué sucede? Está la víscera. Algo que nosotros hagamos que produzca aumento de la presión intraabdominal, que hace la víscera. Sale, se mete dentro del saco herniario. Cuando ya pasó eso, se devuelve y queda el saco herniario vacío, ¿sí? En la hernia inguinal, en la hernia grado 3, que son las encarceladas, entra y se queda. Esa es una hernia inguinal encarcelada. Y esta es la estrangulada. Cuando ya el anillo del saco herniario, o sea, el orificio del saco herniario, comprime la víscera y deja de llegarle sangre a la víscera, se me produce una isquemia, una necrosis, y esto es una urgencia quirúrgica. Las hernias grado 3, grado 4 se operan, las grado 3 se programan, las grado 4, cuando hay estrangulamiento, son de urgencia, ¿cierto? Ya su merced me puede dar la respuesta. Claro. ¿En morfo? ¿Quién se acuerda por qué las hernias, y no solo las inguinales, en los bebés, sino en los bebés, no solamente las inguinales en los bebés, sino en los bebés las hernias son muy frecuentes? Y no solamente en los bebés, sino también en los adúlteros. ¿Por qué? Por la membrana. ¿Qué pasa con la membrana? Esa no es la que se rompe la membrana. No. Perdón. No. ¿Quién se acuerda? 0,5 en el quiz. Demás, estoy votado. Una unidad. Regalo al que me dé la respuesta. Una unidad. Se sale del saco. Es más, mire, no una unidad en el quiz. Regalo 0,5 en el parcial. Aproveche que, como dice la propaganda, aproveche que estoy votado. Vean que porque regalo de ustedes. ¿Por qué las hernias son más frecuentes del ombligo hacia abajo? Tanto en niños como en adultos. La membrana del perico. O por el mismo triángulo. 0,5 en el parcial. Estoy regalando una unidad en el parcial, regalo. Una unidad. ¿Por presión abdominal? No. Eso es reproductor. Eche más para arriba. Mira, no me queda un tricitico más arriba. Señor, usted que inclusive tiene relaciones afectivas, sentimentales con instrumentación quirúrgica. El mes pasado tuvo sentimentales con instrumentación. Usted también. O sea, cuando uno se encuentra con esos personajes, uno tiene que charlar de otras cosas de académico. No es solamente a la besación y esas cosas, a la abrazación, ¿no? Para los músculos. ¿Qué pasa con los músculos? Que son no transversos, sino. No, Tenemos los músculos todos igualitos. Y yo me acuerdo que se los mandé a investigar en morfología el semestre pasado, pero como ustedes no hacen las tareas del Cucho Henry, y también se los mandé a investigar a otros estudiantes que también tienen unos lazos afectivos con este semestre.
Pero claro, como solamente es a la chupadera. Es más delgado el músculo. No. Delgado no. Mire lo que pasa. Por el lado del músculo. Ombligo. No me pidan regalos en el parcial porque han botado muchos regalos. A nivel supraumbilical, ¿cómo van los músculos de la pared anterolateral del abdomen? Entonces, está la piel, está la fascia superficial, ¿sí? Ahora sí se acuerdan, está el músculo oblicuo superficial u oblicuo mayor, es el primero que vemos. Luego viene el oblicuo profundo. Miren lo que hizo el oblicuo profundo u oblicuo menor, ¿sí? Luego viene el transverso del abdomen, luego viene la fascia transversalis y luego viene el peritoneo. Supraumbilical. Infraumbilical. Piel, fascia superficial, músculo oblicuo superficial, músculo oblicuo profundo, músculo transverso, el músculo recto, fascia transversalis, peritoneo. ¿Hay alguna diferencia? No, siguen siendo igual de gruesos. Lo que pasa es que el profe Henry pues, no trajo la regla para hacer el mismo. Hay menos cantidad de músculos debajo del ombligo que por encima. ¿Debajo del ombligo? A nivel infraumbilical. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí está el músculo recto. Músculo recto. El músculo recto es este que está acá. El de la famosa chocolatina. ¿Cómo, señor? ¿A quién? Al músculo recto. ¿Es más propenso a eso? No. Ahí no lo ve que en ambos están músculos por encima del recto que lo está cubriendo. Ajá. Allá me va a echar la culpa a mí. O sea, el músculo queda abierto como tal, queda rasgado. ¿No? Como rasgado, como. O sea, nada que ver. No. Que a nivel infraumbilical, debajo de los músculos rectos, yo solamente encuentro la fascia transversal y el peritoneo. Y esos son unas membranitas. No protegen nada la pared. Sí, ¿cómo no? Eso mismo era. Yo voy a decir que lo tenía en la punta de la lengua. ¿Sí? A nivel infraumbilical solamente tenemos esta membrana, que es la fascia transversalis, que es una membrana, y el peritoneo es una membrana un poquito más gruesa que la fascia transversalis, pero es membrana. Entonces, aquí vendrían las vísceras. Entonces, las vísceras fácilmente, como son membranas, si hay situaciones que aumenten la presión intraabdominal, van generando la hernia. En cambio, acá, debajo del músculo recto, a nivel supraumbilical, voy a encontrar unas fibras del músculo oblicuo profundo, el músculo transverso, voy a encontrar la fascia transversalis y voy a encontrar el peritoneo. O sea que por encima del ombligo, debajo de los músculos rectos, voy a encontrar mayor protección. Le cuesta más trabajo a las vísceras empujar. En cambio, acá no. Las vísceras le cuesta más trabajo que empujar porque lo que encuentro son solamente dos membranas, nada más. Por eso es que las hernias tienden a aparecer más infraumbilical. ¿Sí? Infraumbilical. Eso sí, van a sacar 0,5 todos. Eso sí, su merced tiene una voz de profeta. Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Cuando la abuela le ponen el botón. ¿Cuándo qué? Eso es medicina tradicional que es difícil. Sí, yo no trabajo con pediatría, ¿sí? Pero sí escucho a mis compañeros que trabajan con pediatría, los médicos, los cirujanos pediatras, los pediatras, que es muy difícil trabajar o pues desarraigar
esas costumbres tradicionales que tenemos, que el botón, entonces que apenas nace el niño le ponen un botón, lo fajan, que para la hernia umbilical no se les produzca, y eso es mentira. O sea, lo único que está haciendo con el botón, sí, es como ocultar, porque la fuerza y la faja, pues, y ha pasado, he escuchado, pues no lo he visto, sino que lo que aumento, me cuentan los pediatras, que les quitan el botón y sale la hernia. ¿Sí? Porque ya no está la presión de algo. O sea, si el niño le queda el conducto onfálico abierto, se hernia porque se hernia. Usted le puede colocar si quiere hasta una llanta ahí encima, pero tan pronto le quite la llanta, protruye la víscera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el saco herniario está ¿qué? Abierto. El saco herniario está abierto. ¿Y el problema cuál es? Ahora sí, por aquí alguien dijo eso, de tanto llorar, ¿sí? De tanto llorar, ¿qué le va pasando al anillo del saco herniario? Se va dilatando, va creciendo. Entonces, cuando ya se le deja de quitar al niño el botón, la hernia es mucho mayor. Si al principio recién nacido, los primeros días la hernia era pequeñita, ahorita cuando ya 1 mes, 2 meses, después la hernia ya es más grandecita, ¿sí? Entonces es duro, o sea, es difícil pelear con esa medicina tradicional, ¿sí? Y también como le llegan en pediatría, me cuentan que llegan con los niños amarrados con cinta roja, que llegan con el famoso azabache. Su merced, la próxima clase, su merced me hacen ahorita les digo el tema del seminario, pero veo que están disertando bastante, entonces ponerles para que compartan la sabiduría con nosotros. Llegan con la cinta roja, que amarrado con el famoso azabache, y hay de que le quite usted esa vaina porque la mamá se le enfurece berracamente, ¿sí? Y llegan en urgencia, sobre todo me cuentan los pediatras que en urgencia llegan, el niño tiene diarrea de hace 15 días y el niño ya viene en deshidratación. ¿Y por qué? ¿Por qué lo trae hasta ahora? No, es que primero lo llevamos donde doña Matilda, que la señora reza al niño y le dio unas aguas verdes. Es en nuestra cultura en este momento, yo lo diría que a nivel Suramérica, ¿sí? Que somos países subdesarrollados y que tenemos mucha creencia de eso, ¿sí? Del mal de ojo, del mal del cuajo, del mal del pujo, ¿sí? Yo alguna vez puse una tarea cuando era profesor del Antonio Nariño en anatomía. El primer día les hablaba de esto y el primer día les puse esa tarea y les dije, a todos les regalo la materia en 5. Identifíquenme en un cadáver dónde queda el cuajo. ¿Qué pasa? Que nosotros, ahí los incluyo a ustedes, nosotros los profesionales de la salud, sin querer queriendo, nos acostumbramos a un método que se llama el método científico. Y el método científico que nos dice, lo que yo puedo explicar, lo que yo puedo mostrar, creo. Y ustedes más que nadie, imágenes. Háganla contrastada, sin contraste, arrastrada, levantada, sentada, decúbito, lateral, supino, prono, búsquenme en una resonancia, en un TAC, en una ecografía, un cuadro. Y nosotros, ahorita porque ustedes están todavía empezando, ¿no? Pero ya más adelantico, en otras asignaturas que ya empiecen a ver convencional, que ya bien convencional, que ya empiezan a ver resonancia, tomografía, que sus profesores le van a mostrar todas las estructuras, lo que ustedes puedan ver y decir, mire, esta es la aorta, esta es la cava. En eso sí creo, porque puedo ver la lesión, puedo ver el aneurisma. Pero el Juan. Ahora, ¿cómo sabe un chinito? Porque este remedio, apuntemos, para el mal de ojo. ¿Sí? Apunte lo que usted ya casi. El mal de ojo. Que al niño hay que cruzarlo, ¿sí? El niño está recién nacido, ¿no? El niño hay que cruzarlo una primeriza.
Una virgen. Peor por ese lado, una virgen. ¿Cómo? Que hay que cruzarlo o una primeriza o una virgen. ¿Cómo carajo sabe el chino que esa vieja que le está pasando por encima es virgen o es primeriza? Y eso es, o sea, hay que acostar el niño en una cobija roja. Hasta colores. Sí. Y la cruzada, ¿no? Tiene que, o sea, esto es ciencia pura. ¿Sí? ¿Cómo lo cruza? Ojo. Hay que acostar al bebé en una cobija roja y el cruce es de cabeza a pies y de derecha a izquierda. ¿Cómo carajo sabe ese berraco chino allá de que la vieja que lo está pasando por encima primero es primeriza o es virgen y segunda que lo cruzó de la cabeza hasta los pies y de derecha hasta izquierda? No, yo me mofo de eso, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el cuajo? Digo, ¿qué es el cuajo? No, ¿qué es el niño descuajado? Una diarrea viral. Eso sí le creo. ¿Por qué? Porque yo se lo puedo demostrar en un examen de materia fecal. Mire, señora, lo que el niño tiene es una virosis, es una enfermedad viral. Mire, le salieron los leucocitos y los linfocitos altos. Es que el somandero no toma cuadremáticos. ¿Sí? Entonces, eso. Y ustedes se van a encontrar mucho con esa medicina tradicional allá, ¿no? Que el Señor también que les guince, que se los sobó. Claro, cuando llegan allá donde ustedes ya no es esguince, ya es una fisura, ya es una fractura. Y esos amarradillos que le hacen a los niños. Cuando se quiten esas vainas. Me acuerdo de eso. Bueno, listo. Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Bueno, entonces van a hacer ahorita un trabajo.